mantenemos los micros en silencio, ¿vale? Para no interrumpir a la ponente. Y bueno, buenas tardes a todos. Lo primero, gracias por asistir a esta jornada a todos y avisaros que la sesión va a ser grabada y que si alguna persona no quiere que salga su imagen, pues ya sabéis que podéis apagar la cámara, ¿vale? Los micrófonos vamos a procurar que estén cerrados para que no haya interferencias cuando el ponente exponga y para cualquier duda, pues lo mejor y lo que seguimos haciendo es lo vamos poniendo por el chat y al final o cuando la ponente en este caso lo considere, pues las expondremos y se contestarán. Deciros que Acelerapyme, como ya sabéis, es una oficina de la Cámara de Comercio de Cáceres y organiza este tipo de jornadas. Deciros que las oficinas de Acelerapyme para aquí Digital las ha puesto en marcha Red.es, que es la entidad pública adscrita al Ministerio de Transformación Digital y de la Función Pública, a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, con la colaboración de Cámara España. Tienen como objetivo, como ya todos sabéis, impulsar la transformación digital de las pequeñas y medianas empresas, micropymes y autónomos. Actuaciones como esta jornada pues están financiadas por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia a través de los fondos Next Generation EU en el marco de la Agenda Digital 2026 y el Plan de Digitalización de Pymes 21-25. ¿Vale? A lo largo de la jornada os pondremos en el chat un enlace, ¿vale? Para que sepáis cuál es la dirección de la oficina Acelerapyme y el correo de contacto y los teléfonos tantos de Mariluz, mi compañera en Cáceres, y yo que estoy en Plasencia, Antonio, ¿vale? También al final de la jornada os pondremos en el chat una dirección, una URL con una encuesta de valoración que agradecemos que nos la contestéis porque nos hace que tengamos un reporte de todas vuestras opiniones y con el único objetivo de mejorarlas, ¿vale? Y ya pasamos a esta jornada que se titula Del criterio estratégico a la aplicación práctica de la IA. El objetivo de esta jornada es que la inteligencia artificial ya no es una novedad tecnológica, sino un factor que impacta directamente en la productividad, los costes y la toma de decisiones en las empresas. Sin embargo, muchas organizaciones están adoptando soluciones de IA sin un marco previo de análisis, lo que deriva en inversiones poco rentables, procesos frágiles o una dependencia tecnológica innecesaria. Después de analizar las necesidades y la forma de trabajar de la empresa en una primera sesión que tuvo lugar en la jornada anterior, la pasada semana, en esta segunda jornada se abordará la aplicación práctica utilizando la inteligencia artificial. El objetivo es poder analizar los procesos e implementar con un sentido común y desmitificar a la inteligencia artificial y lograr verla como un engranaje más en nuestra operatividad de la empresa. La ponente de esta semana, esta segunda jornada, al igual que la semana anterior, es Isabel Ramos Pablos, es economista especializada en inteligencia artificial y CEO de Visionaria IA, donde ejerce como consultora estratégica y mentora de negocios para pymes. Su trabajo se centra en traducir la inteligencia artificial en decisiones y procesos, reducir la incertidumbre con datos y diseñar estrategias basadas en inteligencia artificial con impacto económico, social y ético. También es MBA en inteligencia artificial y lidera proyectos de automatización y agentes inteligentes, experiencia en 6 países, coordinación en Red MIA y mujeres en inteligencia artificial. ¿De acuerdo? Pues Isabel, cuando quieras, puedes Muy empezar. buenas tardes. Muchas gracias, Antonio, por la presentación. Muy buenas tardes a todos y todas. Bienvenidas a esta segunda sesión. Como ha dicho Antonio, esta sesión va conectada con la sesión anterior y antes de arrancar, me gustaría que pudiéramos ver un pequeño resumen de lo que trabajamos la semana pasada para quienes estuvieron y para quienes se incorporan hoy también. Ok, voy a compartir pantalla. Bien, como decía, ¿no? En la semana pasada tuvimos 4 ideas claves. Por un lado es la inteligencia artificial a la empresa se le traduce como productividad.
La productividad la entendemos como esa doble cara, ¿no? Por un lado, lo que es vender más, ¿no? A través de los ingresos y por otro lado, a vender mejor, ¿no? Estos dos conceptos los hablamos bastante la semana pasada y mejoramos pues tanto los ingresos como la eficiencia, ¿no? Nosotros pusimos el foco en esta primera base interna que tiene que estar realmente ordenada para poder crecer, ¿no? Como segundo punto, ¿no? Segunda idea clave es que hay mucho ruido, muchos conceptos entre automatizaciones, asistentes y agentes autónomos. Entonces también hablábamos de esos tres niveles de IA, ¿no? La automatización, los asistentes y los agentes, y que no es solo poner un flujo automático, sino construir un sistema inteligente que sea capaz de decidir, de actuar en base a nuestro entreno, ¿no? A nuestro contexto. El tercer punto, la tercera idea es que la inteligencia artificial amplifica lo que ya eres, ¿no? Es decir, si tú tienes una estructura bien conectada, ¿no? La vas a potenciar, pero si por otro lado está más enfocada al caos, a la inercia, ¿no? Lo va a amplificar, ¿no? Estuvimos viendo también como unos datos en un estudio de Harvard que demostraba que si bien la inteligencia artificial te daba muchísima más productividad y muchísimo mayor resultados. También demostraba este estudio que sin tener un criterio, la IA también empeoraba resultados en un 20%. Es decir, este ejemplo lo que se basó era en estudiar a personas junior y a personas senior y en desarrollar una misma tarea. Los junior amplificaron sus potencialidades, por supuesto, con la inteligencia artificial y pudieron llegar a niveles de lo que podría llegar a ser un senior, es decir, un profesional con ya una larga experiencia, ¿no? y conocimiento. ¿Qué pasó? Que cuando había puntos donde había que tener un pensamiento crítico, tener que valorar opciones, los juniors efectivamente tuvieron peores resultados y lo que conllevó a un 20% peor, ¿no? Entonces, tenemos que trabajar desde eso porque muchas veces si nosotros conectamos herramientas o si le damos un par de instrucciones simplificadas, ¿no? a nuestro chat GPT o un GPT, nos va a dar resultados, pero no le hemos aplicado realmente bien toda la información que necesita, no le hemos aplicado esa capa de contexto, de criterio, y ahí vamos, ¿no? Como cuarto punto, que es el orden vital, ¿no? Que es esa estructura mental que os comentaba, que nos quedáramos con el cerebro, el cuerpo y la cara, ¿no? Todos esos datos, todos esos procesos y las herramientas, ¿no? La gente normalmente suele empezar por la cara, ¿no? Por esa herramienta, porque al final es lo primero que tenemos a nuestro alcance y debemos empezar por el cerebro. La semana pasada, realmente al final, pues eso, estuvimos viendo lo que era el por qué y para qué, y hoy vamos a ver el cómo. Es decir, como vamos a estructurar esta sesión, va a ser que en un primer momento vamos a hablar de lo que es un diagnóstico, vamos a hacer un pequeño diagnóstico, estamos aquí para parar, como bien dice la frase, ¿no? Para producir más con inteligencia artificial, primero necesitamos parar y vamos a poner ese foco, ay, no me pasa la diapositiva, vamos a poner ese foco en detectar nuestros cuellos de botella realmente en vuestros procesos. Imaginaros que estamos como en un punto de auditoría de viabilidad de IA, de si la necesito, dónde y por qué, y tomároslo como en ese punto, ¿no? ¿Cómo se puede montar una arquitectura de un sistema con IA y qué necesitáis en términos de datos, de control, de seguridad para poder llegar a empezar con eso? Y en la segunda mitad vamos a ir a ver sistemas inteligentes por dentro, sencillitos, para que podáis ver cómo se estructuraría, ¿no? Casos prácticos, paso a paso. Y además vamos a acabar con una parte un poco más visual, ¿ok? Y aquí, bien, empezando con esta parte de diagnóstico, me gustaría empezar con una paradoja, ¿no? Estamos en una sesión de inteligencia artificial y lo que decimos, es decir, vamos muy acelerados, vamos siempre con esa ansiedad de queremos hacer inteligencia artificial, pero queremos implementar inteligencia artificial o cómo lo hacemos, pero como digo, hay que parar, ¿no? Primero. Así que os propongo este ejercicio. La primera pregunta
que os digo es esa, ¿no? Es decir, ¿qué tareas realmente cada semana se repiten como en efecto automático? Es decir, cada semana podríais estar delegándolo a alguien si tuvierais una persona para llegar a hacerlo. Yo sé que muchas veces es difícil poder delegar el trabajo a alguien. Y lo hablo todo el tiempo, ¿no? Y hay muchas personas que, sobre todo pues, de altos mandos y directivos, y imagínate autónomos, ¿no? Que les cuesta mucho delegar, porque al final todo el conocimiento está dentro de nosotros, dentro de nuestra cabeza, y este es un principal punto, ¿no? Cargar de cerebro también a la IE, lo vamos a ir viendo, ¿no? La segunda pregunta que quiero que hacéis es ¿dónde se pierde la información entre departamentos? ¿Hay algo que, por ejemplo, el área comercial sabe pero que administración no? Es decir, ¿dónde están en la información? ¿Dónde están los datos? ¿Están en un sitio que realmente los tienes ubicados o están en muchos lugares? Es decir, por ejemplo, la información con un cliente, pues la tenemos bien por WhatsApp, bien por email o con alguien del equipo, con algún trabajador, eh, y nunca al final se llega a registrar todo en un mismo sitio. Eso suele pasar muchísimo. Al final, en el día a día, estamos comunicándonos mucho más por WhatsApp, porque estamos en la logística del día a día, pero luego no lo exportamos a nuestra base de conocimiento, ¿no? Donde puede verlo todo el equipo, porque cuanto más información se tenga, ¿no? Más fácil es escalar. Como tercera pregunta. ¿Qué decisiones vosotros ahora mismo estáis tomando a ojo? ¿Porque realmente no tenéis suficientes datos o porque los datos pues tardan mucho en llegar, ¿no? Imaginaros que pensar en qué decisiones estáis tomando ahora mismo a ojo. Los presupuestos, previsiones económicas, financieras, las prioridades que vais haciendo cada semana. ¿Cómo lo medís? Como cuarta pregunta, ¿no? de reflexión y de diagnóstico es ¿cuánto tardas en encontrar un documento que realmente necesitas? Una factura o si te digo, me puedes encontrar el registro de X persona hace 2 años. Es decir, hay muchas carpetas con nombres de nuevo, final, final 2, definitivo. ¿Cómo tenéis esa parte organizativa? ¿Tenéis todo controlado? ¿Tenéis esos documentos controlados? Y como cuarta pregunta, ¿qué procesos sabes que pudieran ser más fáciles, que te están frustrando ahora mismo, porque sabes que pudieran ser más fáciles, pero que realmente no puedes abordarlos? Digo, no puedes delegarlos, porque tienes que ser tú. Yo sé que después va a haber charla de zona de preguntas y podéis incluso compartirlas. No hace falta que ahora mismo obviamente las compartáis. Esto al final es algo también interno de en dónde puedo yo usar la inteligencia artificial, porque si habéis identificado en alguna de estas respuestas, ya tenéis ese candidato para que pueda llegar a ser vuestro sistema de inteligencia artificial, vuestro primer sistema de inteligencia artificial. Y eso te digo que realmente si partís desde aquí, desde el qué, ¿no? Desde el qué y el problema, estáis mucho más por delante del 90% de las empresas que dicen quiero implementar IA, pero no sé por dónde empezar, ¿no? Con esas preguntas, ahí sí vais a ver desde dónde podéis empezar, porque vamos a ver desde dónde os van a dejar mayor impacto, ¿no? Os van a quitar. Y vamos a la estructura de la semana pasada, ¿no? La semana pasada decíamos que con esa herramienta de diagnóstico teníamos la parte del cerebro, ¿no? Cómo está tu cerebro, ¿no? Tus datos, si están bien estructurados, si están bien accesibles o si están repartidos en 15 hojas de Excel. Ahora mismo, eh, ¿cómo organizáis vuestra gestión de tareas? ¿Cómo organizáis vuestra contabilidad? ¿Trabajáis también con carpetas de Excel, con carpetas en Drive o lo tenéis todo en local? ¿Cómo organizáis toda la parte de emails? Es decir, ¿o todo está en la cabeza realmente
vuestra, ¿no? ¿Lleváis cuántos años? ¿Lleváis 20 años trabajando en esto y la única manera en la que pueda saber cualquier persona del equipo algo para continuar es a través de una llamada hacia ti? Por otro lado, el cuerpo, ¿ok? ¿Tus procesos están bien documentados? Alguien nuevo, imaginaros, alguien nuevo que entra en vuestra empresa, ¿no? Entra mañana mismo y necesita entender cómo funciona tu empresa leyendo un documento. ¿Todo está funcionando por inercia o realmente sí podemos tener un documento marco que podamos saber qué responsabilidades tiene cada parte del equipo y qué tareas podemos llegar a hacer? ¿No? Toda esa parte del cuerpo, de la estructura de procesos es fundamental. Y luego ya, pues también nos podemos preguntar que cómo está la cara, ¿no? Es decir, qué herramientas estamos usando nosotros a día de hoy digitales y cuáles están hablando entre ellas, cuáles están conectadas. Por ejemplo, tu sistema de gestión de clientes, todo tu historial de clientes está conectado con la facturación. Tenemos un software que nos permita hacer eso o un programa que nos pueda, no, un software, vaya, un programa que nos pueda dar esa información. O, por ejemplo, si nosotros tenemos una web o una tienda online, la tenemos correctamente conectada con nuestro inventario, no tenemos sorpresas ahí, o realmente está la información aislada una de otra. Normalmente suele pasar que si tenemos muchas tablas o 15 hojas de Excel, tenemos que ir actualizando en cada una de ellas, ¿no? Y se hace pues, cada vez mucho más complejo cuando aumenta todo el volumen. Entonces, em, no sé si me podéis responder en qué momento, si realmente tenéis que tocar todas estas partes, es decir, tenéis que trabajar sobre la mejora de la estructura del cuerpo, tenéis que trabajar en ordenar todos esos datos y cómo están las herramientas digitales que actualmente tenéis. Yo os voy a ir leyendo si tenéis algún comentario, ¿ok? O alguna pregunta. Voy a ver si va viendo algo. Podéis comentar. Yo voy a checar de vez en cuando el chat por si queréis ir comentando y preguntando lo que necesitéis, ¿vale? Y ahora nos vamos a ir ya más hacia lo que es la arquitectura de un sistema con inteligencia artificial, ¿ok? Vamos a trabajar desde lo que es la arquitectura, vamos a trabajar desde los datos y la seguridad. Y aquí ahora que sabes dónde están, digamos, esos cuellos de botella con estas preguntas de diagnóstico que hemos podido hacer, vamos a repensar, ¿no? Vamos a ver cómo se nota cómo se monta, digamos, un sistema de inteligencia artificial en el trabajo, ¿ok? Y lo primero que quiero que entendáis es esta arquitectura que es muy simple, pero que se repite, ¿no? Se repite y va a ser igual para cualquier sector, da igual el tamaño. Obviamente, digamos, luego la ramificación va a ser más compleja y no, pero esta digamos que es la lógica. Ya habíamos hablado la semana pasada levemente sobre esto y vamos a profundizar. Digamos que el primer punto es que siempre hay un disparador, ¿no? Algo que arranca un proceso. Por ejemplo, pues llega un email de un cliente o llega un email de un proveedor o de un colaborador, ¿no? Por otro lado, un formulario que se rellena. O puede ser otro disparador, pues un mismo mensaje de WhatsApp que ya lo tengamos conectado como disparador. O un nuevo registro en tu sistema de facturación o en tu base de datos de clientes. También un disparador lo podemos ver como un nuevo registro, digo, o una nueva hora de llama, digo, perdón, perdón, dame un segundo porque me estaban llamando y me he distraído. Ya. Lo que quería decir es que digo, un disparador puede ser no solamente, digamos, una acción así, sino que se puede disparar todos los días, es decir, a una misma hora o cuando cambiamos un dato de lugar, ¿ok? Y luego, por otro lado, ya en segundo paso están las acciones. Lo que el sistema ya sí que configurado dentro del sistema inteligente va a ir haciendo, ¿no? Una vez que se encienda el disparador. Es decir,
Vamos a leer un documento, vamos a extraer un dato, vamos a clasificar la información que nos ha llegado por email o vamos a generar una respuesta automática a ese email o vamos a mover un archivo a otro lugar, ¿no? Podemos, digamos, o ese mismo email que llega con una factura, pues se puede generar y se puede conectar también con crear un nuevo registro de un listado de facturas, ¿no? Y poder tener ese registro para que cuando se haya hecho ese registro se pueda crear una alerta, ¿no? O actualizarlo esa información en la base de datos. Esas partes serían lo que serían las acciones, ¿no? Y después hay un resultado, ¿no? Que es lo que nosotros queremos llegar a lograr, ¿no? Que es lo que el sistema ya produce. Pues en este caso puede ser pues ya un documento ya generado, un email enviado ya directamente o bueno, quedado en borrador para que nosotros lo enviemos, un dato actualizado, es decir, podemos ver ya lo que nosotros queríamos hacer, ¿no? Y ahí sí que, como digo, siempre la supervisión humana, ¿no? De donde siempre debe haber alguien que vaya a ser quien vaya a revisar, vaya a validar. Algunos pasos se podrán hacer de manera automática, pero normalmente los más importantes siempre tenemos que poner ese guardarraíl humano que nos permita verificar constantemente, ¿no? Que ese sistema es correcto, por un lado, y que se verifique y que tengamos esa supervisión, ¿no? Luego quizá podremos ir delegándolo mucho más, ¿no? Pero al principio, sobre todo, hay que trabajar desde esa supervisión, ¿no? Y esta estructura se repite realmente en todos los sistemas de IA, ¿no? Lo que cambia ya, pues como digo, no es la complejidad de cada parte, ¿no? Y el grado de autonomía que vaya a ir teniendo un sistema, ¿no? Y esto se implementa, podemos implementarlo por diferentes niveles, como comentábamos, ¿no? Es decir, podemos crear una automatización muy simple que pueda seguir unas reglas fijas, ¿no? Que ahí todavía no hay inteligencia artificial. Es decir, si llega un email con una factura adjunta, pues muévelo a la carpeta de proveedores, ¿ok? Y ahí no ha entrado la inteligencia artificial. Ya si decimos, lee esta información, extrae la información X, tal, 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 vale, ahí ya sí le estamos incorporando un modelo de lenguaje que es capaz de analizarnos y entender el contexto. Pero ahora mismo en esto, ¿no? Es decir, si llega un email, una factura adjunta, pues es así, ¿no? Es decir, es una regla fija. Y si un cliente rellena un formulario, o envía un email de confirmación, pues esto sigue siendo una automatización, ¿no? Es decir, imagínate que tienes en tu página web un solicita presupuesto, pues que automáticamente se le envíe un email, oye, hemos recibido tu solicitud, en breves momentos te contestamos, ¿no? Y esto ya funciona como una herramienta que no realmente se puede hacer sin código, sencillo, y, y nos quita ya pues algo de tiempo, ¿no? Luego está ese segundo nivel, que son los asistentes de IA, ¿no? Y aquí ya entra la inteligencia artificial. Ya si llega esa factura, ¿no? El sistema ya puede leerlo, puede entender realmente qué información hay dentro, ¿no? El contenido, extrae la información del proveedor, el importe, la fecha, el concepto, y ya la compara con una factura anterior, ponte, por ejemplo, y esto ya si algo no cuadra, por ejemplo, si hay un importe diferente de lo habitual y tú lo has entrenado para que tenga un check de alerta, ¿no? Pues, o que el proveedor que te está mandando algo no lo reconoce, pues te va a poder generar una alerta, ¿no? Y aquí ya hay una inteligencia artificial, como digo, que ya sí va leyendo y va entendiendo todo ese documento, no solo va moviéndolos, ¿no? De un lado a otro sin revisar. Y los agentes IA, ya los agentes autónomos, ya pues un sistema más completo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si esa factura llega, ¿no? La lee, la registra en un sistema contable, comprueba, por ejemplo, si hay una orden de compra asociada, ya valida el importe contra lo acordado, es decir, y si todo cuadra, el programa de pago lo pone en la fecha correspondiente y si no cuadra, avisa a un responsable. Es decir, ya vamos creando una arquitectura mucho más grande que es capaz de pensar y tomar decisiones. Aquí hay un concepto
si habéis empezado a escuchar algo de cloud, cowork y demás, son al final asistentes IA o ChatGPT, ¿no? Al final son asistentes, pero muchos de ellos lo que llevan ya es incorporados agentes autónomos internos. Hay herramientas de bytecoding, por ejemplo, bytecoding significa como libre de código, que tú a través del lenguaje natural, ¿no? A través de una frase, una petición, un prompt, tú le puedes decir que te haga una página web, ¿no? Esas son pues herramientas como Lovable y entre otras, ¿no? Entonces, tú ahí sí estás hablando con un asistente de IA que tú estás generando pues tu solicitud, ¿no? Tú pones tu objetivo, ¿no? Lo que tú quieres llegar a conseguir, ese resultado, ¿no? Ya. Y dentro de esos sistemas ya hay agentes autónomos integrados en su parte de atrás, ¿no? Lo que nosotros no vemos. Y entonces ahí esos sí que tienen diferentes roles, sí que tienen y van tomando sus propias decisiones enfocados al objetivo que se le ha encauzado, ¿no? Digo, se le ha entrenado. Entonces, es porque muchas veces puede crear esa confusión, pero realmente esa digamos, es el cambio, ¿no? Y la progresión puede ser muchas veces, digamos, natural, ¿no? Podemos empezar a validar algo sencillito, ¿no? Validar una pequeña automatización que funciona, pues subes de nivel, le vas ampliando más información, más responsabilidad, ¿no? Más criterio. Pero realmente para mí lo importante es que se vaya probando parte a parte y que vaya funcionando, no que hagamos estructuras gigantescas y que no funcionen, ¿ok? ¿Y qué necesitamos para poder llegar a empezar, ¿no? Es decir, mucho menos de lo que crees. Lo primero, vamos a necesitar los datos, ¿ok? Vamos a necesitar esa parte del cerebro, ¿no? No todos los datos van a ser perfectos al principio, pero sí que sean datos de tu negocio. Esto viene muy bien todo, digamos, este planteamiento de cómo ahora mismo integrar inteligencia artificial dentro de una empresa nos permite o nos para a pensar cómo hemos estado trabajando a lo largo de nuestro tiempo, cómo lo que estamos haciendo funciona, porque, oye, mira, vamos a hacer un sistema de inteligencia artificial. Yo ahora mismo le voy a dedicar mi tiempo o con un profesional a crear un sistema que funcione y que me libere horas de trabajo, pero es que lo quiero hacer bien, lo necesito comprometerme con ello, ¿no? Entonces ahí partimos desde este repensar, ¿no? Repensar las cosas y que, ojo, yo sistemas que hago entran en una fase luego a posteriori también de testing. Es decir, nosotros podemos decir, con lo que digo, ¿no? Podemos meter datos que sean no perfectos, pero que obviamente sean de calidad. Y luego, cuando ya vayamos teniendo esos resultados, quizá le tenemos que meter nuevas reglas. Yo, por ejemplo, cuando genero un documento en mi ordenador y luego le pido que ese documento me lo genere ya con mi marca corporativa, etcétera, y me lo suba a mi Drive, a mi carpeta X, ¿ok? Pues muchas veces, como los modelos de inteligencia artificial están normalmente, pues son anglosajones, ¿no? Están entrenados desde la lengua inglesa, pues la ñ pues se les olvida y las tildes pues también, ¿no? Entonces yo a veces pues le decía, oye, mira, corrígelo, ¿no? Hasta que ya pasó dos, tres veces, digo, oye, mira, ya me he dado cuenta que este problema, ¿no? No es aleatorio. Es que no está educado mi asistente para poder llegar a hacer eso. Entonces le digo, oye, mira, en tu capa de contexto, nueva regla. Siempre vas a tener que escribir en castellano. Utiliza las ñes, utiliza las tildes, ¿no? Y eso obviamente es un modo de ir mejorando también siempre los sistemas, ¿no? Y ya digamos ahí, ¿no? Como volviendo a lo que es el ejemplo, ¿no? Si tus facturas están todas en un email, ¿no? De esos datos, ¿no? Si ya tienes un punto de partida,
¿no? O si tus ventas, por ejemplo, están en tu hoja de Excel, ya vas teniendo esos datos, ¿ok? Es decir, no necesitas un súper dataset, ¿no? De datos, 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 ¿no? Es decir, que al final los tenemos de todos nuestros historiales de compra, nuestra facturación, nuestros tickets medios de clientes, cómo nos comunica nuestro cliente, ¿no? Cuál es el principal canal de comunicación, etcétera, etcétera, ¿no? Al final, esos son datos. Y luego, como segundo punto, ¿no? Vamos al proceso bien documentado, ¿no? Aunque sea, digamos, en una servilleta, ¿no? Paráis y a pensar, ¿no? Aunque, ¿cuándo llega una factura? Normalmente. Miramos si el proveedor es conocido, si no lo miramos, como nosotros lo solemos hacer cuando llega una factura, ¿no? Miras el proveedor, que sea conocido o que no haya ningún error, compruebas el importe, que está correctamente bien hecho, ¿no? El archivo que está dentro de la carpeta o lo metemos en una carpeta concreta, ¿no? Lo renombramos, etcétera, etcétera. Ese proceso documentado, aunque sea muy, muy sencillo, que para ti normalmente es mecánico, eso es oro puro, ¿no? Para poder diseñar. Aunque sean muy simples, ¿no? Esa es la información que te va a permitir empezar con una pequeña automatización o sistematización, ¿ok? Y tercero, la persona que supervisa, ¿no? Es decir, nosotros tenemos que tener ahora mismo, sobre todo, como digo, alguien que revise que este sistema sí que está haciendo lo que nosotros le vamos a entrenar, ¿ok? Y al principio, como digo, revisar y probar y probar. Es decir, luego ya vamos a empezar con los mejores ajustes. Normalmente cuando nosotros trabajamos creando sistemas, necesitamos entender muy bien todo el contexto del negocio, pero luego también antes de que pase a la fase de producción, a que ya se pueda llegar a usar, hay diferentes etapas de testing, ¿no? Porque hay muchísimas cosas que luego ir perfilando. Pero vaya, que se puede ir sacando. Y vamos a la parte de seguridad. Vamos a la parte de los temas de accesibilidad, porque los datos sensibles hay que tener en cuenta también, ¿no? Es decir, hay que tenerlos en cuenta, muy en cuenta, sobre todo cuando trabajamos con la generación de documentación, etcétera, ¿no? O de temas económicos con clientes sobre todo o de nuestra propia empresa, ¿no? Y es una pregunta que, que os tenéis que hacer siempre, ¿no? Es decir, estamos teniendo esa capa de protección de datos, ¿no? Porque lo que podemos hacer es para poder crear o bien tener un sistema o un modelo de inteligencia artificial que sí que tenga unas licencias que te pueda, que tenga y te permita esa capa de seguridad. Cuando hablábamos, por ejemplo, la semana pasada de todo el tema de datos bancarios, de poder automatizar, que pueda descargarte un movimiento bancario con Power Automate, con una herramienta, un script de código, de Python, etcétera. Pero podemos llegar a tener esa capa de seguridad eh, bien blindada, porque eso al final no es opcional cuando estamos con temas bancarios, cuando estamos con temas de clientes, cuando estamos con información de legal, ¿no? De protección de datos y demás, ¿no? Entonces, una de las partes para poder llegar a hacer estas cosas, pero seguir siendo óptimos, pero no cubriendo los datos, es anonimizar esos datos sensibles, ¿no? Antes de enviarlos a cualquier sistema. Tenemos el control de acceso, es decir, quién puede ver también la información, ¿no? O quién puede hacer qué o cuándo en esos sistemas. Y luego tener esa parte como punto 3, ¿no? Los pilares de control. eh, los log y las alertas, ¿no? Saber en todo momento qué ha hecho el sistema. Esto es, digamos, como el historial del sistema de inteligencia artificial que tú puedes ir checando, ¿no? Para ver qué ha podido llegar a hacer en el pasado, ¿no? Y poder verlo, ¿no? Y esta información, ¿no? Se tiene que revisar periódicamente. Es decir, no podemos montar algo y olvidarnos, porque seguramente también tendremos que refrescar eh, algunas actualizaciones, etcétera, etcétera. Pero aquí viene el dato que quiero que os haga pensar, ¿vale?
y es que según Microsoft, el 78% de los empleados sí que están usando ya IA en su trabajo. Es decir, el 78% se la pueden traer desde su casa, ¿no? Es decir, pues si no hay un sistema, una estructura dentro de mi empresa que quiera afrontar esta inversión y este uso de la inteligencia artificial, pues puede ser, ¿no? Y es muy probable de que el equipo pueda llegar a estar usándola, ¿no? Es decir, y eso realmente es normal porque nos está dando mucho más productividad y está haciendo más eficiente al equipo, pero tenemos que entender que desde ahí no se están trabajando desde unos protocolos de seguridad o desde un control, ¿no? De alguna manera. Entonces, esa información sensible, ¿no? Se puede estar quedando en herramientas que incluso son normalmente sin suscripción o suscripción free, ¿no? Es decir, gratuitas. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Qué es mejor realmente? ¿Invertir en ello o no, ¿no? Es decir, pues, porque podemos hacer que digamos, obviamente no pasa nada, sabemos que se usa IA, ¿no? O ir creando esas pautas también de normas, de mejora, porque si te digo algo, si tú a tu equipo le dotas de esas herramientas, pero también te pones a repensar, ¿no? De decir, cómo la tienen que decir, ¿no? O qué tienen que usar, o cuál es el tono. Si, por ejemplo, está en el área de comunicación, pues deberán saber cómo educar a la inteligencia artificial para que te maximice tu estilo, tu tono de voz, tu manera de comunicarte, tus principios, cómo no vas a hablar nunca, porque si nosotros dejamos que nuestro equipo use inteligencia artificial, pero no sabe usarla, los resultados van a ser completamente aleatorios. No te va a dar un resultado que sea idéntico, ¿no? A ti. Y ojo, claro, obviamente tenemos que ser conscientes de que la inteligencia artificial, si te va a generar un texto, pues sí se va a notar se va a notar, ¿no? En parte, ¿no? Por la estructuración o la elocuencia de tantos puntos, ¿no? Claves que pueda llegar a tener, pero que no es ni malo ni bueno si partimos desde lo que es el punto, ¿no? Es decir, ¿qué idea quiero tener, ¿no? ¿Qué es lo que yo quiero expresar aquí? Y ya tiene esa capa de contexto de cómo yo me comunico, cuál es mi estilo, si es formal, si es un estilo más personalizado, si es un estilo cercano o institucional, por el contrario, ¿vale? Aunque yo le meta ese mensaje, dependiendo del estilo y de la manera en la que yo ya la haya educado, ese mensaje me lo va a poner de una manera o de otra, ¿no? Y antes de ir pasando a lo que es la parte práctica, quiero que veamos. eh, vale. Sí, sí, es aquí, perdón. Vale, sí. Hay algo aquí que seguimos teniendo en cuenta, ¿no? Y yo es algo que siempre que tengo la oportunidad, también lo digo, ¿no? Y es que es muy fundamental trabajar también desde la ética, ¿no? Con inteligencia artificial en los negocios. Porque, por ejemplo, yo cuando voy a trabajar con una empresa, yo lo primero que hago no es, ok, voy a sustituir a estos trabajadores o estos no te hacen falta, etcétera, etcétera, porque te lo puede hacer una IA, ¿no? Es decir, al final tenemos que tener esa responsabilidad y ética esa responsabilidad social corporativa al final de cómo también incorporamos la tecnología. Es decir, somos cabeza de familia, tenemos responsabilidades y tenemos que cambiar un poco también ese chip, ¿no? O por lo menos ese es nuestro mensaje. Y es cierto que obviamente, porque sería innegable, ¿no? Que que hay una destrucción de trabajo, ¿no? De empleo. Si la IA puede hacer un aumento de productividad en una tarea o en un departamento, es posible que ese trabajo que a lo mejor lo hacían 3 personas, quizás se pueda reducir a hacerlo 2 personas, ¿no?
Pero, ¿cómo podemos llegar a hacer también este otro cambio, ¿no? Es decir, podemos crear esa productividad dándola como ese potenciador, ¿no? Es decir, dar ese poder al equipo, ¿no? Y liderar de algunas tareas más mecánicas y que se enfoquen en algunas de más valor o de generar más oportunidades o de generar más propuestas o de investigar otras líneas de diversificación de ingresos, etcétera, etcétera, ¿no? Porque al fin y al cabo, tenemos que tener en cuenta que con estos cambios, las capacidades humanas y sobre todo las que son técnicas, eh, están reduciéndose como su capacidad, ¿cómo explicarlo? Como a 2 años, 2 años y medio. Es decir, que si yo adquiero una capacidad hoy que entro en la universidad, de aquí a 2 años es posible que esa capacidad ya no esté obsoleta o esté sustituida. No decimos generalista en todos los sentidos, ¿no? En todas las capacidades, las áreas de conocimiento, pero sí sobre todo en las informáticas y en las técnicas, ¿no? Porque esto todo va avanzando mucho más, ¿no? Lo que tenemos que tener en cuenta es que el desarrollador ya no hace, es decir, dice lo que tiene que hacer una IA, ¿no? En lenguaje natural va a decirle, quiero llegar a este objetivo, quiero llegar a esto otro. Y ese es su asistente y los agentes autónomos dentro son los que lo hacen. Ya, yo tengo un amigo, ¿no? Del sector, un consultor así bastante potente, que tiene mucho conocimiento y mucha experiencia de muchos años y siempre dice, es que ya educándola bien, poniéndole esa parte de contexto, poniéndole esa capas y bien estructurados tus procesos, dices, es que no hagas nada. Es decir, ya te lo puede hacer la IA, pero claro, para eso necesitas ese repensar, ese hacer bien. Y es que realmente cuando te tomas ese tiempo, los resultados son brutales, ¿no? Son muy, muy grandes. Y, mm, y tenemos que tener en cuenta pues estos datos que también ya los había comentado el otro día, la semana pasada, ¿no? Que son del Foro Económico Mundial, que se puso mucho en valor la inteligencia artificial, ¿no? Se puso en boca de todos porque se van a destruir gran cantidad de trabajos y se van a transformar en otras nuevas profesiones, ¿no? Los roles van repetitivos, van a administrativos o los que son ya más de transacciones, ¿no? Van a ir desapareciendo y los que sí que van a tener que estar van a ser los que también tienen ese criterio humano y que tengan capacidades tecnológicas, ¿no? Normalmente ya cuesta mucho, o si tienes esa lógica de que necesitas incorporar talento con competencias de IA, es decir, cuesta mucho si no tienes ese talento dentro de tu equipo, ¿no? Esa captación de talento ahora mismo también es primordial, ¿no? Y también lo priorizan, ¿no? Los directivos. Y bueno, aquí también tenemos que tener en cuenta otro punto, ¿no? Y es que las nuevas generaciones, nosotros aquí que estamos en Extremadura y sabemos que la fuga de talentos, ¿no? Pues siempre ha sido algo real y algo, mm, y algo que sufrimos, ¿no? Como reto, ¿no? Aquí en Extremadura. Y hoy yo lo veo así, lo veo de la siguiente manera. Hoy tenemos la capacidad de poder trabajar desde cualquier lado gracias al teletrabajo y a las tecnologías. Entonces hoy podemos tener esas oportunidades de podernos quedar aquí, ¿no? Los jóvenes. Pero claro, las nuevas generaciones, cuando buscan trabajo, ¿no? Quieren trabajar en empresas que también le van a permitir crecer. Es decir, que van a estar alineadas con esas tendencias, ¿no? Que las herramientas em, sean modernas, que si están empezando, ¿no? Puedan poder seguir, puedan no quedarse atrás, ¿no? Y obsoletas, ¿no? Entonces, este punto de capa tecnológica para la empresa es un gran factor, no solamente por ser más competitivos, ¿no? Y por no quedarte atrás y que todo cambie de aquí a 2028, 2030, sino para ser mucho más atractivos para captar talento, porque estamos en una crisis de compromiso, ¿no? Lo sabemos que hay crisis de compromiso en el sector, por parte de los trabajadores, pero también aquí podemos jugar también nosotros un papel clave, ¿no? Ser más atractivos, ¿no? Un lugar donde merezca la pena también estar, ¿no? Y crecer profesionalmente. Porque al final todos no es solamente una decisión, son muchas decisiones, ¿no? Las que se toman.
Y para cerrar esta parte teórica, quiero dejaros esta reflexión, ¿no? Es decir, estratégica, porque siempre también la comento, ¿no? Que es cómo jugamos, ¿no? Cómo estamos jugando nosotros en este tablero. Es decir, y eso se llaman teorías de juego. La teoría de juego, que al final cómo reacciona una empresa de un sector, pues influye a la competencia, ¿no? O al sector en general, ¿no? Y aquí es lo que tengo aquí en la parte de la derecha, ¿no? Es decir, si ni tú ni tu sector usáis guía, ¿ok? Estáis en esa zona de confort todavía, todo tranquilo, ¿no? Aunque todo está explotando por otros lados, pero realmente es una falsa inseguridad porque todo cambia, ¿no? Y en cualquier momento puede entrar alguien disruptivo en el mercado y arrase con los precios, las agilidades, etcétera, ¿no? Es decir, y en cambio, si tú estás pudiendo eh, sumarte ya a cómo implementar IA, ¿no? Que ya es un paso porque estáis aquí, ¿no? Y no os quedáis, digamos, rezagados, podéis tener esas posibilidades de atención más rápida, tener mejores datos para poder decidir, etcétera, ¿no? Y no perder cuota de mercado, ¿no? Y bueno, ahí os lo dejo, ¿no? Es decir, tenéis que pensar dónde queréis llegar a estar, ¿no? Porque en cada una tiene su cara B. Obviamente, si queremos ser pioneros y queremos perder, pues tenemos que también tener en cuenta pues esa necesidad de invertir, de parar y de ser estratégicos, ¿no? Para mejorar pues luego a posteriori pues esa productividad, esa velocidad o esas soluciones mucho más proactivas que puedas llegar a tener. El otro día hablando con un cliente me decía, es que quiero ser más proactivo en la comunicación. No quiero esperar a que me pregunten, oye, ¿esto se ha completado? Oye, ¿en qué fase va esto? Oye, ¿en qué tal? Y dice, sino que cuando pase de una etapa a otra etapa este proyecto, se le pueda enviar una notificación al cliente. Le estoy generando una información mucho más proactiva y para mí no significa nada. Es decir, yo lo configuro una vez y ya está, ¿no? Entonces, digamos, ese poder también decir un efecto wow, ¿no? Que podamos diferenciarnos, ¿no? Entonces, tener en cuenta eso. Y ahora que hemos visto, digamos, este marco teórico también, ¿no? De visión estratégica, vamos a ir viendo dos ejemplos, cómo se pueden llegar a crear por dentro, ¿no? Esos sistemas inteligentes, como decimos, los vamos a ver desde cero, ¿ok? Y imaginar que es una pyme enfocada a los servicios, ¿ok? Puede ser una asesoría, una clínica, una empresa de reformas, una academia, lo que sea, ¿no? Pensar, quizás vosotros que estáis aquí, pues estáis enfocados al servicio, ¿no? Y imagínate, ¿no? Recibes pues entre 20 y 40 mensajes por día en el WhatsApp. Las consultas son muy variadas. Pues unas te preguntan por los servicios que ofreces, ¿no? Otras te van a preguntar por cuánto cuesta este producto o este servicio, ¿no? Si tienes hueco para esta semana, si hay cita, ¿no? ¿Cómo podemos llegar al establecimiento? Etcétera, etcétera, ¿no? Puede ser también que, bueno, si tenemos pedidos a domicilio o a través de, imagínate, de Instagram, que se dificulta hasta más, cómo va el encargo, en qué proceso está, etcétera, ¿no? ¿Qué pasa? Que al final aquí está una persona dedicada a estas horas, ¿no? De leer, mandar mensajes, esa atención, que obviamente puede llegar a seguir siendo personalizada, lo único que filtrada, ¿no? Es decir, si nosotros nos paramos ahí, ¿no? Es decir, puede ser que el 60% de los mensajes son preguntas que se repiten constantemente. Es decir, eh, pueden ser preguntas que las vamos a denominar como preguntas frecuentes, ¿no? FAQ, pero que quizá entre eso hay a lo mejor un posible cliente que te escribe y que no llega a esa información o no puede llegar la información hasta el día siguiente, ¿no? Entonces, esto es digamos, el problema, ¿no? El punto, ¿no? Entonces, ¿qué podemos llegar a hacer hoy, ¿no? Como paso uno, ¿no? Vamos a documentar lo que pasa, ¿ok? Los datos. Es decir, esto es lo que hace una persona actualmente. Si nosotros podemos ver,
¿no? Si nosotros somos los que realizamos esa tarea, pues ¿qué hacemos? Pues vemos una notificación, ¿no? Vamos al mensaje, lo leemos, lo identificamos automáticamente, ¿no? Pues qué tipo de consulta es, ¿no? Identificamos qué pasa, ¿no? Y buscamos la información que necesita para responder o simplemente respondemos, ¿no? Es decir, pues el catálogo, se le enviamos el catálogo o revisamos la agenda y le decimos agenda o un listado de precios, es decir, ya le soltamos esa información, ¿no? Y redactamos la respuesta, ¿no? Según el tipo, según el caso que sea, ¿no? O imaginaros que pues, nos está solicitando un presupuesto, pues si es un presupuesto, pues lo pasamos a comercial para el área de ventas para que elabore el presupuesto. Si es una cita, ¿no? Pues buscamos hueco en el calendario, etcétera, etcétera, ¿no? Esto es lo que normalmente pudiéramos llegar a hacer en esa comunicación, ¿no? Y este paso realmente es fundamental, que es lo que decía, ¿no? Digo, aunque sea en una servilleta, escribir cómo hacemos las cosas. Es decir, si no lo documentas, que es lo que estás haciendo hoy, no puedes diseñar lo que puedes crear luego mañana, ¿no? Es decir, documentar esto te puede llevar como 10 minutos, ¿no? Sentarte con la persona que a lo mejor gestiona o contigo mismo y que te diga, ¿no? O decir cómo se hace esto, ¿no? Cada día, ¿no? Y luego vamos a la parte de clasificar, que sería el paso 2, ¿no? Es decir, ya con esos pasos vamos a analizar 50 mensajes, que esto también nos puede apoyar la inteligencia artificial, por supuesto, teniendo en cuenta que sean anonimizadas y demás. Analizamos los últimos 50 mensajes que hemos recibido, ¿no? Y los clasificamos por tipo, que esto también, analizando la información, la IA te puede también apoyar, ¿no? Es decir, no necesitas una herramienta súper potente, ¿no? Con alguna herramienta sencilla te funciona. Y quizás un Excel y vas guardando o documentando todo, o incluso en el papel, pero ya en el papel ya no lo puedes luego trasladar. A veces sí que es importante o yo retengo mucho más alguna cosa que la tengo que escribir en papel, pero eso ya no nos permite escalarla o ya ir creando esa capa de contexto, porque si nosotros la escribimos una vez y lo ordenamos ya bien y bien escrito, ya vamos soltando a ese cerebro esa información y no la vamos a tener que repetir siempre, ¿no? Que esto es nuestro objetivo, porque claro, si nosotros creamos un chat en ChatGPT cada día para preguntarle algo, seguramente da informaciones aleatorias o no tiene información y con la prisa le puede decir, oye, que no, que recuerda que yo soy tal, o recuerda que nos dedicamos a hacer esto, esto y esto. Y hoy se lo dices más rápido porque tienes prisa, hoy se lo dices incompleto, esa parte de prompt, digamos, no la guardas correctamente. Eso ya, digamos, puede llegar a pasar a la historia, ¿no? Es decir, si nosotros documentamos bien todo e informamos con esos datos, ya la IA lo va a tener. Y cuando pase alguna cosa tú le vas a dar esa nueva instrucción como recordar, oye, que los documentos se escriben en castellano, que me pongas en por favor, pues ya va a aprender y ya en la siguiente va a poner cuando está trabajando, siguiendo la regla de ta, 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 y ya lo va a hacer, ¿no? Pero entonces nosotros siempre le vamos a ir generando y alimentando a esas mismas capas de contexto, para no tener la información en miles de lados, ¿vale? Entonces, volviendo a esto, es decir, nosotros estamos en la etapa de clasificar, es decir, vamos a analizar esos 50 mensajes. ¿Cuántos son preguntas frecuentes? ¿Cuántos han sido los presupuestos, ¿no? ¿Cuántos han podido ser citas y reservas, ¿no? Y ya vamos contabilizando, como tenemos ahí a la derecha, de decir, ok, pues un 10% han sido solicitudes de pedido, otro los presupuestos han sido un 20%. Preguntas frecuentes que se repiten día tras día, pues son el 35%. Wow, nos estamos dando cuenta que el 35 o 40% son preguntas que siempre se responden igual. Oye, pues vamos a documentarlas, vamos a escribirlas bien, ¿no? Y las dejamos ahí listas. Otro 25, ¿no? Pues como decimos, en los presupuestos. Pues vamos a ir estandarizando esta parte, ¿no? Y esto significa que al final muchas de las cosas que vamos a leer en nuestra información, en nuestros datos, cómo nos comunican los clientes, van a ser realmente siempre, van a seguir siempre el mismo patrón. Y si tenemos un patrón, vamos a poder sistematizarla, ¿vale? Y entonces ahí, ya que tenemos ese patrón para sistematizar,
podemos pasar a diseñar, ¿no? Es decir, a diseñar ese sistema. Y aquí es donde entra la arquitectura que vimos antes, ¿ok? Aquí es la arquitectura que vimos antes. Nosotros tenemos el disparador, tenemos las acciones, tenemos los resultados y tenemos la supervisión también humana, ¿no? Aplicada a este caso concreto, nuestro disparador es un mensaje que entra en WhatsApp, ¿ok? Ese sistema lo lee, lo va a entender qué tipo de consulta es y actúa según este tipo, ¿no? Es decir, para las preguntas frecuentes, ¿no? Es decir, ¿qué horarios tiene? ¿Hacéis tal servicio? ¿Dónde estáis? ¿No? Es decir, eso responde automáticamente con una respuesta que ya nosotros hemos podido ya ir alimentando, ¿no? A nuestro contexto previamente. No va a inventar, digamos, preguntas aleatorias porque ya le hemos dado esa información. Y también lo que hablaba antes, le vamos a decir el tono, ¿no? Cómo queremos que responda y le metemos esa personalidad nuestra, ¿no? De nuestro negocio. Pero a partir de ahí, el diseño cambia según el negocio. Es decir, claro, una clínica dental, por ejemplo, necesita gestionar citas y tratamientos, o una asesoría necesita clasificar las consultas por área legal o área fiscal y puede partir desde ahí, ¿no? Desde ese agente que identifique de qué tema, ¿no? Lo clasifique y lo vaya derivando, ¿no? Pues una empresa de reformas, pues lo vamos a entrenar para que clasifique presupuestos con fotos y medidas o presupuestos que le falta información y tiene que solicitarle más información, etcétera, etcétera, ¿no? O una tienda online pues con seguimiento de pedidos, pues necesita estar también conectado a el stock, ¿no? El historial. O un hotel va a necesitar gestionar las reservas y disponibilidad. Y entonces desde ahí se va a partir también desde otro contexto, ¿no? El cerebro sigue siendo esto, ¿no? Pero nosotros tenemos ese principio fundamental, es decir, se va a clasificar y va a actuar con la información que tú ya le has dado, ¿no? Que tú ya has validado. Y aquí van también luego otras reglas, es decir, podemos escalarlo a un humano si no es capaz de manejarlo, ¿no? Es decir, pasándole el contexto completo y decirle, oye, mira, si esto se determina que es urgente o se determina que el cliente está enfadado o se determina que hay una queja o se determina una urgencia porque dice que lo necesita ya, lo que sea, ¿no? Pues vamos a pasarle esto inmediatamente a un humano, ¿no? Entonces, ese contexto también ya se le da a la persona, ya se le queda toda esa información. No es que ojo, que yo aquí te digo, esto cuando está bien creado. Cuando no está bien creado, yo por ejemplo el otro día llamaba al seguro de mi casa y se me puso un chat y me preguntó y me preguntó y me preguntó y que vale, ok, yo me dedico a esto, lo entiendo, ok, están filtrando información, pero claro, cuando te habla la persona y te dice, sí, cuéntame, ¿qué deseas? Digo, mira, llevo 7 preguntas con un chatbot, por favor, pues si lo tenemos bien conectado, pues funciona. Si no lo tenemos bien conectado, estamos generando una mala experiencia del cliente. ¿Ok? Porque digo, si me he tirado 2 horas hablando con un chatbot, ¿no? 2 minutos hablando con un chatbot, pues lo suyo sería que te hubiera registrado toda la información y la tengas de tu mano, ¿no? Entonces, bueno, pues esas cosas hay que tenerlas en cuenta, ¿no? Para poder diseñar bien, ¿no? Y lo que también es universal es que necesitamos ese diagnóstico previo que estábamos haciendo antes, ¿no? Entender el negocio bien, cuáles son vuestros tipos de consulta, tu forma de responder, tus excepciones, cómo no quieres comunicarte o cómo no puedes responder a ciertas cosas, ¿no? Porque esas excepciones, digamos, también van a ir determinando cómo funciona de bien o mejorable el sistema, ¿no? Si lo resuelve o no. Y ahí vamos también a esa parte de supervisión humana, ¿no? Y la implementación progresiva. Esto es clave, ¿no? Es decir, no podemos montar algo tampoco de golpe,
Damos paso a paso y lo probamos entre nosotros, ¿no? El principio es siempre el mismo, ¿no? Vamos a empezar, como digo, ¿no? Con menor riesgo y luego vamos aumentando o vamos dándole más información, más capas, ¿no? Se puede empezar el sistema respondiendo con las preguntas más frecuentes, ¿ok? Perfecto. Ir viendo eso y ajustarlo si hay algo roto ahí, ¿no? Si digamos, si hay alguna cosa que falla. No le podemos meter mil capas de contexto y que luego no funcione y a ver por dónde estaba el problema, ¿no? Y esa supervisión al principio, pues obviamente la tenemos que tener hasta que vayamos teniendo esa confianza progresiva y pueda actuar más bueno, ¿vale? Más tranquilo. Y aquí pongo abajo, ¿no? Digamos, datos que tenemos que medir, ¿no? Si nosotros queremos saber si funcionan las cosas, necesitamos medirlas porque si no estamos perdiendo dinero, tiempo sin saberlo porque no lo medimos, ¿no? Y aquí he puesto pues unos datos ilustrativos, ¿no? Que es como lo que pudieran llegar a ser, pues medimos si realmente no funciona, pues el tiempo de gestión diaria, el tiempo de respuesta, la consistencia, si la información es buena, ¿no? Y los leads u otra serie de cosas, ¿no? Al final esto nos va a permitir poder tener un sistema 24/7, poder atender, digamos, durante el fin de semana y quizás si ya lo tienes, digamos, bien entrenado el lunes por la mañana echar un vistazo, ¿no? A ver qué ha dicho, ¿no? Y aquí el segundo caso que os muestro es un poquito más sencillo, digamos, como en lo que es la arquitectura, ¿ok? Pero también tiene un impacto enorme, ¿no? Imaginaros como gerentes, ¿no? De la pyme, que pues que cada día, cada lunes, pues tenemos que revisar, pues lo suyo es que empecemos con un lunes estratégico, ¿no? De revisar qué no funcionó la semana pasada, hacia dónde va, no empezar a la carrera, ¿no? Entonces, claro, cuando tenemos que medir eso, ¿no? Lo primero es, pues que nos preguntaremos, pues, cuánto he vendido la semana anterior, qué facturas están pendientes de cobro, em, si hay alguna anomalía, ¿no? O si hay algún pago duplicado, si se ha retrasado algo, ¿no? Tenemos que revisar todas esas cosas, ¿no? Los proveedores que están pasando eh, el plazo, etcétera, ¿no? Y vamos revisando y ordenando todo para que la semana continúe como debe ir, ¿no? Pero claro, aquí podemos estarle dedicando pues, unas 3 horas fáciles, ¿no? En la mañana, entre que entramos al banco, revisamos movimientos, es decir, vemos las facturas, como si están todas bien, correctamente, si estaban todas bien guardadas, si coinciden, ¿no? Y ese tiempo, al final muchas veces no lo tenemos, ¿no? Como decimos, ¿no? Y sobre todo estas cosas que suelen ser muy importantes pero no urgentes, pues se pierden entre las urgencias, ¿no? Y claro, al final esas cosas, pues van perdiendo visibilidad en el negocio. Entonces, si nosotros tenemos algún sistema, ¿no? Por poner aquí este ejemplo que es muy sencillito, con una arquitectura simple, ¿no? Directa, de donde que el disparador, ¿no? Nuevamente pueda ir creando esa información y nosotros podamos revisarla, pues es pues brutal, ¿no? Es decir, nosotros tenemos un disparador, en este caso, que es temporal. Es decir, todos los lunes a las 7 de la mañana nos va a llegar la información. Y ahí el sistema va a acceder a datos bancarios. ¿Ok? Tenemos la cruzada de facturas emitidas en el sistema contable, tenemos nuestros datos y calculamos, imaginaros, esto ya lo creamos a nivel pro, ¿no? Ya también nos calcula todo lo que son las ventas semanales, lo podemos comparar, incluso podemos ya tener también todo nuestro, un gráfico, ¿no? Que nos haga comparativas de la semana anterior a la otra. Vamos a poder identificar facturas pendientes que nos las pongan en un listado y detectar alguna anomalía, ¿no? Que lo detectará la inteligencia artificial. Oye, mira, que hay un dato publicado porque coincide fecha, proveedor e importe, ¿no? Y todo esto, al final, ¿qué tenemos? Pues un resultado, ¿no? Es decir, un resultado que sería que a las 8 de la mañana yo como gerente tengo en el email un informe con todo esto completo, ¿no? Es decir, ¿qué vamos a poder hacer? Es decir, vamos a poder revisar en 10 minutos lo que nosotros tendríamos que estar generando en 2, 3 horas, ¿no?
Esto realmente ahora mismo se puede decir en 2 minutos, ¿no?, de conversación, pero necesitamos mucha estructura aquí, ¿no? Para poder llegar a lograr todo eso necesitamos una configuración robusta, ¿no? Tanto de contexto como de procesos, como de seguridad, etcétera, etcétera, ¿no? Pero al final, qué estamos consiguiendo, ¿no? Después de esto, pues tener esa capacidad de tiempo para tener capacidad estratégica, para poder llegar, ¿no?, y poder tomar decisiones ya basadas en datos, ¿no? Poderlos analizar y poderlos decidir en vez de empezar a hacer, ¿no? Y que muchas veces no se pueden llegar a lograr con la necesidad que nos gustaría, ¿no? Con el tiempo que les quisiéramos dedicar. ¿Y qué puede llegar a pasar en la práctica? Pues que al final, es decir, si nosotros vemos muchas veces, vemos que una factura está duplicada o que hay que rehacer, que hay que revisar, que hay que contactar, etcétera, etcétera, ¿no? Y todo esto también, cuando nosotros no estamos revisando y detectando esto, sí tenemos que accionar, ¿no? Y tendremos que decir las cosas, pero esto se está convirtiendo en un ahorro de tiempo, ¿vale? Aquí esta me la paso y os voy a pasar, vale, os voy a compartir nueva pantalla. Uy, creo que lo he dejado de compartir. Sí, has dejado de compartir. Sí, porque voy a compartir esta otra. Ok, vale, estamos. Ahora sí estáis viendo. Sí, sí. Vale, mirad, esto os pongo en contexto, ¿ok? Hemos visto, digamos, cómo pudiéramos llegar a estructurar las cosas, una tarea que queramos sistematizar, ¿no?, a través de inteligencia artificial. Hemos hecho cosas muy sencillitas y adaptadas, y ahora mismo os muestro esta pantalla que es, digamos, cómo podemos verlo por dentro, ¿no? Es decir, hemos estado viendo cómo esos casos por fuera y qué se consigue, ¿no? Y cómo se pudiera llegar a pensar, y vamos a verlo por dentro. Es decir, vamos a utilizar esta herramienta que es de OpenAI. Realmente, os cuento, ¿no? Esta herramienta nos va a permitir, sin código aquí aparente, uy, a ver, sin código aparente, nos va a permitir ir visualizando cómo vamos a ir creando todas esas estructuras, ¿no?, que teníamos. Sí es cierto que esta herramienta, que es de OpenAI, ¿no?, dentro de lo que es el ecosistema junto con ChatGPT, esto va desde la plataforma y tiene el uso de tokens, ¿no? Ya sabemos que la inteligencia artificial, su unidad de medida de gasto es a través de la tokenización. Entonces, con el uso de inteligencia artificial tiene gastos de token, ¿no? De generación de palabras, imágenes, etcétera, pues todo se mide en esa cantidad. Aquí lo que podéis hacer con esta herramienta, es decir, si quisierais llegar a testear y queréis practicarlo por vuestra cuenta, lo que podéis hacer es abriros una cuenta en Open, en Platform OpenAI, y poder meterle un crédito no más de 5 euros que no se va a gastar, ¿no? Y además eso podéis quedar ese tope de poder usarlo. Pero realmente, para poder visualizar lo que nosotros tenemos ahora, no hace falta que os abráis ahora una cuenta, porque lo vamos a ir haciendo paso a paso. Esto nos va a permitir ir estructurando todas esas capas del cerebro, ¿no? Y del contexto. ¿Ok? Y aquí he puesto, mira, esta, este programa tiene aquí, digamos, las funcionalidades que podemos llegar a meter, ¿no? Pues, por ejemplo, un agente, un clasificador, eh, diferentes áreas que vamos a ir viendo conjuntamente. ¿Ok? Y os voy a presentar, digamos, cómo pudiéramos configurar dentro del restaurante que se llama Restaurante Brisa. ¿Ok?
Imaginaros, es un restaurante aquí en el un restaurante de comida mediterránea aquí en Cáceres. Y lo que hemos hecho es construir un sistema inteligente con 4 agentes, ¿ok? Y vais a ver qué hace cada uno y cómo se conecta, ¿ok? Y vamos a ir probándolo juntos. Aquí entramos, nosotros cuando vayamos a, mira, nosotros cuando creamos, vamos a ir creando así, vamos a ir, yo es que ahora esto lo tengo creado para que podamos llegar a tener más tiempo, pero nosotros le daríamos y los iríamos conectando así, ¿ok? Ahora mismo lo voy a borrar y vamos como al principio. Ay, no me deja ampliar bien. Ok, cuando a la gente, a este agente, tú le clicas y a la derecha se te abre una opción, ¿ok? Nosotros le hemos nombrado, aquí te pone nuevo agente, ¿no? Entonces, nosotros le hemos nombrado mesería, ¿ok? Y aquí en instrucciones le hemos metido la información de contexto, ¿no? ¿Ok? Entonces le hemos puesto, eres un mesero, eres el camarero digital del restaurante Brisa y tienes un restaurante de comida mediterránea en Cáceres, ¿ok? Vamos a conocer la carta, tienes que conocer la carta a la perfección y tu prioridad absoluta es la seguridad alimentaria del cliente. ¿Ok? Aquí digamos que este asistente lo que le vamos a dar también a conocer es esa carta para que pueda responder sobre alérgenos, etcétera, etcétera. Entonces nosotros aquí le vamos a meter una capa, mira, se podía ampliar aquí. Nosotros le vamos a meter una capa de contexto, ¿ok? Vamos a crear reglas críticas, reglas fijas también, que es lo que comentábamos, ¿no? Es decir, pues mira, el flujo de conversación pues siempre pregunta por alergias, intolerancias, si tiene alergia, pues consultar exclusivamente la carta junta, indicar los platos que debería y por qué. Le vas, digamos, entrenando, ¿no? Es decir, si no tiene alergia, pues recomienda según preferencia, pues si quiere algo más ligero, algo vegetariano, etcétera, ¿no? Si el cliente se queja, pues reconoce el problema inmediatamente, no lo minimices, etcétera, ¿no? Y vamos a ir creando todas esas posibles pautas que vamos a ir, digamos, en esta parte de contexto del cliente. Entonces metemos esta primera capa y aquí tenemos a la derecha otras opciones. Aquí podemos, que lo tiene en inglés, ahora sí, ¿no? Aquí. Aquí nosotros podemos meter las opciones que vayamos queriendo. Si nosotros queremos poner el modelo, esto digamos que solo está, o solo bebe del ecosistema de ChatGPT, ¿ok? De OpenAI. Entonces, todos los modelos que tiene son de este modelo, ¿no? De ChatGPT. Ahora mismo salió esta semana pasada el 5.4, ¿no? Cada semana van avanzando todos los modelos de una manera increíble. Entonces, nosotros le vamos a meter el último modelo, podemos ponerle, digamos, el refuerzo, le podemos poner aquí herramientas, que yo aquí sí ya le tengo cargado un contexto. Aquí aparte de este agente, ¿no? Que va a ser pues, nuestro asistente de carta en nuestro restaurante, pues le hemos dicho que se encarga de esa función, ¿no? Esas son sus instrucciones, y también le vamos a meter aquí una capa de contexto. Aquí hay diferentes kits, ¿no? de información o cómo podemos ir metiendo la información si queremos que busque en la web. Imagínate que para mí, ¿no? Imagínate que yo soy consultora y a mí mi disparador es que me llegue una solicitud de un servicio en mi página web y me digan pues el nombre de la empresa y la página web de la empresa. Entonces que yo tenga aquí mi desencadenante de, oye, entra en su página web y analiza la información clave para yo poder preparar previamente una reunión con él, ¿no? Entonces pues le puedes poner esas acciones. O le puedes cargar tú de contexto, ¿no? Que nosotros ya pues lo hemos escrito, lo hemos pensado, ¿no? Esa parte que hemos estado ya repensando, cómo queremos que se comunique o qué información le queremos dar a ese agente y darla, ¿no? En este caso, lo que vamos a hacer es meterle aquí en búsqueda de archivos
y le damos a juntar archivo. No lo voy a abrir porque se me abrirían mis carpetas ahora, pero aquí ya, digamos, le hemos metido una, ¿no? Que yo ya se lo había metido previamente. Es la carta del restaurante Brisa. ¿Ok? Esto lo hemos metido y ya tiene esa información. ¿Ok? ¿Cómo nos va a repartir? No, ¿cómo va a ir sacando la información? En texto. ¿Ok? Y ahora veremos otras opciones. Esto lo podemos ir dejando ahora mismo por defecto. Cada día nos puede decir que también pues, aumentan las herramientas, digo, las funcionalidades. Esto siempre es lo que digo, ¿no? Nos enfocamos más en cómo tenemos que hacer las cosas que en herramientas o solo usar 2, 3 herramientas potentes que nos funcionen a nosotros, porque si usamos miles de herramientas, cada una con sus nuevas funcionalidades, nuevas versiones betas y nuevas actualizaciones, pues nos volvemos locos, ¿no? Esto hace poquito también que han aumentado estas cantidades de opciones, en este caso, en esta herramienta. Pero bien, ok, ya hemos conectado aquí. Un dato interesante y curioso. Yo ya tengo aquí este prompt hecho, ¿ok? Pero imagínate que no tenemos, que no somos tan... Ahora mismo lo más importante es crearle nosotros nuestra propia capa de contexto, pero por probar, también podéis pedirle que os escriba, es decir, qué te gustaría cambiar, ¿no? Y te lo actualiza. Pero también aquí, antes de que esto esté creado, si nosotros le damos, a ver, es que no quiero borrar nada para que funcione. ¿Qué te gustaría que hiciera el modelo, ¿no? Cuando nosotros abrimos un nuevo agente, lo solicitamos, le decimos, ¿qué queremos que haga? Y entonces nosotros le podemos poner aquí, quiero que agende citas, ¿no? Algo así muy simple. Y tenemos también la inteligencia artificial que nos ayuda a mejorar ese prompt, ¿ok? Aquí ahora mismo me lo ha puesto en inglés, pero que se puede poner en español, pero ya con esa pequeña ya me ha puesto... Ah, bueno, no, mira, aquí sí está en español. Ejemplos de uso, ¿no? Esto también es interesante siempre cuando vayas a entrenar un modelo. Ponerle ejemplos de cómo tú quieres comunicarte, ¿no? Puedo decirle, sí, yo soy muy cercana, ¿no? Es decir, yo quiero que mi comunicación sea cercana, pero a lo mejor te puede decir a un cliente, ¿qué tal, cariño? ¿No? Es decir, no, hombre, hasta ahí no. Es decir, que seas cercana, que seas amigable, pero con una postura profesional y hasta este límite, ¿no? Entonces también es importante siempre ponerles contexto. Y ya os digo, aquí también es una manera hasta incluso de aprender a mejorar los prompts, ¿no? Porque ya te lo generas. Pero bueno, esto ahora mismo como dato. Y ahora nosotros, una de las cosas importantes y que también nos puede dar la IA sin nosotros hacer nada, es un analizador de sentimientos. Esto se utiliza mucho, sobre todo pues, para la atención al público, pues, para la gestión de ventas, ¿no? Y estrategias comerciales, que podamos analizar el interés de ese cliente, ¿no? O si tiene una queja o si está muy feliz, qué tipo de temperatura, ¿no? Está esa persona. En este caso, pues con un cliente, digo, con este modo de lector de ánimo, nos permite muchas veces pues, tener respuestas que a veces no somos capaces de percibir o el cliente tampoco te las expresa, ¿no? Es decir, pensar que cuántas veces un cliente se ha ido de manera insatisfecha, ¿no? Sin decir nada, ¿no? Por ejemplo, en un restaurante, o cuántas veces te has ido tú, ¿no? De un restaurante sin decir nada de, pues tardan mucho, o algunas cosas, ¿no? O algunas quejas silenciosas que ahora mismo el sistema sí puede identificar cuando estás hablando con él, ¿no? Entonces, en este nuevo agente, aquí lo que hemos hecho es que pueda identificar, aquí lo he hecho, que es un analizador de sentimientos, ¿ok? Tu única función es leer el mensaje del cliente y clasificar el estado de ánimo. Es decir, responde siempre en formato JSON. Y aquí esto os digo como dato. La inteligencia artificial se comunica, ¿no? Digo, la inteligencia artificial es probabilística, ¿ok? Es estocástica, por un gran cúmulo de datos, ¿no?
un porcentaje de acierto muy elevado, ¿no? Pues te genera una información. Pero normalmente si yo escribo ahora mismo un prompt y le pido que me desarrolle un texto o un cuento, ¿no? Con ese prompt, se lo pides tú y se lo pide Marilu, nos va a dar 3 cuentos diferentes. ¿Por qué? Porque al final está generando ese objetivo, esa misión, pero de diferentes maneras. ¿Qué pasa? Que si nosotros a la inteligencia artificial, para que nos pueda decir o nos pueda sacar el resultado que nosotros queremos, le tenemos que exigir que sea, digamos, pues un formato fijo. Y eso se llama en formato Jameson, ¿ok? Es una estructura cerrada, es decir, tiene etiquetas, en este caso de ánimo. Para algunas cosas funciona, para otras cosas no, ¿no? Pero en este caso, como nosotros queremos identificar el ánimo, pues vamos a poner etiquetas del ánimo, el nivel de confianza y aquí el motivo, ¿no? Es decir, ¿por qué? Pues porque si yo lo dejo que escriba ese texto de manera libre, ¿no? En este caso concreto, como digo, igual que el cuento, ¿no? Pues me va a decir, si el cliente parece algo molesto, ¿no? O me va a decir, el cliente está enfadado, ¿no? O otro día me puede decir, no está contento, ¿no? Está diciendo lo mismo, pero con diferentes respuestas, ¿no? Entonces, para que nosotros no tengamos fallos, lo que hacemos es meterle esta capa de contexto, pero que nos saque el resultado fijo, ¿ok? Siempre va a responder de una manera u otra. ¿Esto qué podemos hacer incluso aquí con esta herramienta? Que nos lo hace. Es decir, aquí como comentábamos, formato de salida, es decir, aquí nosotros entra la información, el agente se le instruye, ¿no? Con una necesidad, con unas lógicas, con su prompt, y nos sale, ¿no? Nos saca información texto. Aquí en este nuevo agente le hemos dado la instrucción y ahora queremos que nos lo saque en formato JSON. Y si nosotros nos vamos aquí a formato JSON, aquí también hay otro apoyo con inteligencia artificial, que es lo que decíamos del tema de desarrolladores, ¿no? Al final tenemos que tener estos conceptos, por supuesto, y no vamos a- a desvalorar, obviamente, todas esas capas de conocimiento que son muchas y necesarias, ¿no? Para poder mejorar y optimizar todos los procesos. Pero nosotros aquí con el generador podemos decir, que lo pone aquí, describe cómo quiere que responda el modelo y que generamos en un esquema JSON. Entonces, yo lo que le dije, tienes que clasificarme el estado de ánimo, me lo tienes que poner con feliz, agradecido, etcétera, 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 y me lo ha puesto y lo ha estructurado así, en condicional. Entonces ya digamos que es como saca la información. Y ahora nos hemos metido aquí, dentro de aquí a la izquierdita, ¿no? Otra de las nuevas funcionalidades, pues tenemos la parte de clasificar, si recordáis, ¿no? Que habíamos estado hablando cómo clasificamos todas las categorías de preguntas, ¿no? Etcétera. O, en este caso, lo que ya vamos a hacer, porque imagínate que nosotros pues tuviéramos que clasificar cuáles son los sentimientos, ¿no? Pues ya están clasificados, ya están analizados, no necesitamos hacer esa función, ¿no? Porque es algo sencillo, ¿no? Y simple a día de hoy, ahora mismo. Entonces, lo que vamos a poner es, pues, ¿qué queremos hacer? Pues que si está triste o si está quejándose por nuestro servicio o algo, pues que un agente educado, educado con unas pautas, le responda de una manera. O si está muy feliz, etcétera, etcétera, pues vamos a ponerle otro agente que nos responda de otra. Entonces ahí estamos generando un condicional, que nos es mucho más fácil cuando tenemos ese formato JSON. Entonces aquí le hemos metido esa capa, ¿no? Es decir, sí y no. Es decir, cliente negativo, si el cliente es negativo, si el cliente, por ejemplo, lo detecta el agente analizador de sentimientos que está enfadado, o si está preocupado, o si está triste, ¿ok? 1, 2 y 3, que se vaya con este agente. Y ahora lo hablamos. Y si está lo contrario, es decir, por tanto, feliz, pues que se vaya con Happy Brief. Entonces, esto
lo podemos crear con las condicionantes que queramos. Es decir, aquí también, pues obviamente nos podemos ayudar de la inteligencia artificial para ir creando este proceso, ¿no? Pero ya vamos viendo que esto no es cualquier cosa así súper sencilla, sino hay que ir en los paso a paso e identificar bien todo cómo queremos construir nuestro sistema. Y ahora aquí ya hemos creado otro agente en el que le hemos llamado Brit Cuidados y hemos dicho que este cliente, ¿no? Eres Brit Cuidado, el asistente de atención especial del restaurante Brisa. Te han derivado aquí porque el cliente no está teniendo la mejor experiencia. Tu misión es cerrar la conversación empática con calidez y profesional. Tus instrucciones son esta, ¿no? Es decir, reconoce cómo lo sientes, imaginar, ¿no? Para hacerlo bien. Sí, oye, empatizamos, ¿no? Oye, entendemos cómo te puedes sentir, no vamos a minimizar, obviamente, ningún problema, no digas, no es para tanto, ¿no? ¿No ves? Esos ejemplos, ¿no? O tranquilo, no pasa nada porque estamos minimizando, vamos a agradecer que lo haya compartido, vamos a comunicarnos, etcétera, vamos a poner el tono, ¿no? Pues, como un buen anfitrión en la mesa, vamos a ser cercanos, vamos a ser humanos, etcétera, etcétera. Las reglas, ¿no? Aquí ponemos las reglas, máximo cuatro frases, no hacer algo muy largo, etcétera. Entonces, lo tenemos. Y aquí, pues lo contrario, ¿no? Es decir, ok, eres Happy Breath, el asistente de despedida del restaurante, ¿ok? Te han derivado aquí porque el cliente está muy contento y el estado es neutro, ¿no? Sin más. Entonces, tu misión pues, va a ser cerrar una conversación reforzando pues, un buen ánimo, etcétera, etcétera. Y aquí le he puesto, conecta el momento con una frase célebre, ¿no? Es decir, vamos a regalarle pues algo, si está contento encima vamos a motivarle más, ¿no? No vamos a hablarle con un eslogan, sino vamos a decirle que no, pues como una frase aquí, como digo, como decía Benedetti, uno no siempre hace lo que quiere, sino si no tiene el derecho de no hacer lo que no quiere, ¿no? Es decir, aquí he puesto así una cosa así como un poco más diferente, ¿no? Para que pueda, digamos, darnos una respuesta creativa, ¿no? O curiosa en nuestra agenda. Y ahora bien, si nosotros tenemos este soporte, ¿ok? Digamos, esta estructurita, tenemos aquí a la izquierda una opción de poder llevarlo a prueba, ¿no? Y vamos a hacer una prueba, digamos que esto ya pues lo hemos ido entrenando, ¿no? Uno a uno, le hemos dado información, mira aquí veis en esta información, digo, en estos dos últimos agentes, ya habíamos creado lo que es en la instrucción, que la podemos hacer con IA también, y aquí el formato de salida pues sigue siendo texto. Lo único, y en este también, el único que le habíamos puesto el otro era para que fuera como mucho más visual, ¿no? Que fuera cliente negativo, preocupado, triste o demás que fueran felices, ¿no? Para que pudiéramos identificarlo ahí bien. Y si nosotros ahora nos vamos a esta parte de chat, aquí es donde vamos a ir viendo qué tal va respondiendo. Digamos que estamos aquí en una fase de entrenamiento, ¿no? Esto no es ya lo que es la producción. Entonces vamos a poner aquí, hola, buenas tardes, me llamo Carlos, soy celíaco y además tengo alergias a los frutos secos. ¿Qué me recomendáis de la carta, no? Entonces aquí vamos viendo cómo empieza a trabajar, ¿no? Pues va buscando en archivo, ¿no? La mesería, Carlos es celíaco, va buscando, elaborando, va viendo, y aquí vamos viendo cómo puede ir trabajando si nuestro sistema va funcionando bien o si hay que ajustarle o si hay que trabajar en una información más grande. Obviamente esto no sería, digamos, lo que es el chat final, ¿no? Es mucho texto, ¿no? Pero incluso esto luego en vez de escrito pudiera ser un chat que te va cantando, ¿no? Que te lo va diciendo en voz alta, ¿no? Entonces aquí ya te ha hecho como este primer razonamiento, luego ha pasado al segundo analizador, ¿vale? Aquí en este, sí, Carlos, eres celíaco, aquí tenemos, debes evitar el hummus con pan de pita porque tiene gluten, el brownie
porque tiene gluten, y la tarta de queso por gluten, ¿no? Y algunas cosas así, ¿no? Importante, el pollo a la plancha con verduras no lleva esos alérgenos como ingrediente principal, pero la carta avisa que tiene trazas de gluten y frutos secos. Es decir, te recomiendo confirmar con nuestro personal de sala, es decir, ya poderlo escalar, ¿no? Es decir, oye, mira, si es una alergia especialmente grave, habla con sala, se lo decimos, ¿no? En nuestra conversación, y así que lo puedan verificar en cocina. Aquí el analizador de sentimientos que ha analizado, pues ha analizado que el sentimiento es neutro, ¿no? Porque tampoco ha puesto nada del otro mundo, ¿no? La confianza es alta y el motivo, consulta educada con tono informativo y calmado, ¿no? Para poder identificar qué son las pautas que le hemos metido nosotros. Y entonces, pues como ha salido positivo, ¿no? Pues se ha activado el cliente, el agente feliz, ¿no? El feliz brief. Ha sido un placer, Carlos, para que sigas el día con esta energía. Como decía Pablo Neruda, podrás contar todas las flores, pero no podrás detener la primavera. Que tengas una muy buena tarde y que aquí tienes tu casa para cuando te apetezca pasarte de nuevo, ¿no? Y decimos, ok, vale, pues se ha ido configurando bien. Hasta aquí vamos bien. Vamos a ponerle otro ejemplo que sea negativo, ¿no? Imagínate, voy a coger un ejemplo que tengo por aquí escrito. A ver. Vale. Esto obviamente no se lo dirías a decir al chat porque se lo dirías directamente a la persona, pero bueno. Mira, ayer vine a cenar y me pedí un brownie. Nadie me dijo que llevaba nueces y soy alérgico a los frutos secos. Tuve que ir a urgencia y estoy muy enfadado con el servicio. Obviamente esto, como digo, en el mundo real no lo va a escribir en el chat, ¿no? Lo hablaría en ese mismo momento con quien corresponda, ¿no? Pero es para que podamos ver cómo trabaja el agente que acabamos de construir, ¿no? El asistente. Busca en el archivo nuestra capa de contexto. Mira, se acaba de activar. Busca en el archivo nuestra capa de contexto. Siento muchísimo lo que ha pasado, etcétera, etcétera. Lo va viendo. Aquí el analizador va viendo que el estado de ánimo está enfadado y por el contrario, pues ha sacado el de cuidado, ¿no? Siento muchísimo lo que ha pasado, entiendo de verdad que estés enfadado después de algo así. Gracias por tu claridad. Voy a trasladarlo esto al equipo para que lo revise personalmente y ojalá puedan quedarte con que aquí no eres un número más, sino que nos preocupamos por lo que ha ocurrido, ¿no? ¿Cómo vais viendo? Al final vais viendo la potencia, ¿no? Y la rapidez de cómo puede procesar, digamos, la información y puede llegar a crear, ¿no? A llegar a crear algo, ¿no? Esto, digamos, con estos agentes, que son 4 agentes, ¿no? El de la mesería, el analizador de sentimientos, el cuidado y el feliz, tiene cada uno su propia responsabilidad. Es decir, un cerebro, las instrucciones que se van creando, es decir, te dice cómo hay que pensar, ¿no? Y aquí hemos metido solo un pequeño contexto. Hemos metido un contexto que es la carta, ¿no? Que ha sido el documentito este. Ahí tenemos los datos reales y esa es la información de la que bebe el sistema con esas instrucciones, ¿no? Y tiene una capacidad de adaptarse, ¿no? A nivel emocional muy rápida, ¿no? En función a cómo puede llegar a responder un agente, tiene esas lógicas, ¿no? Fácilmente. Esto, aunque sea en un restaurante, ¿no? Tiene la misma lógica de el disparador, cómo se inicia, ¿no? O con un chat, cómo se va procesando, ¿no? Cómo va clasificando la información según cada tipo, ¿no? Lo va supervisando y se puede aplicar, como decíamos, a una clínica, a una empresa de reforma, a una tienda online, etcétera, ¿no? Lo único que va a cambiar va a ser, obviamente, el contexto, va a cambiar las instrucciones, va a cambiar el proceso que nosotros queremos llegar a sistematizar,
pero las lógicas de la arquitectura van a ser las mismas. Obviamente tendríamos posiblemente árboles mucho más grandes, ¿no? Como podemos decir, árboles de contexto más grandes, causales, pero por aquí es para que digamos cómo funciona o cómo podríamos nosotros ser hoy nuestros propios auditores y ir creando, ¿no? Y digamos que esta, voy a compartir pantalla, voy a cambiar de pantalla. Digamos que esta lógica luego tendría que tener, digamos que esto es la lógica de decisiones, ¿ok? De criterio, pero para que esto se pueda llegar a convertir luego en lo que es un chatbot, ¿no? Y demás, ¿no? O que pueda hablar a través de WhatsApp o a través de la web, va a necesitar el cuerpo, ¿no? Ahora mismo ahí no tendríamos esa parte del cuerpo, es decir, la conexión con vuestro sistema concreto o lo que es la cara, ¿no? La interfaz, que sería o ya sea en la web o ya sea en tu WhatsApp, que es donde habla el cliente. Esto es a nivel interno, a nivel de producción, de cómo entrenamos la parte del cerebro, ¿no? Lo que son el sistema, lo que son las lógicas, las decisiones, el criterio, todos esos datos, ¿ok? Y mirar, es verdad que eso, como lo habéis estado viendo, no hemos llegado a tocar nosotros código. Realmente eso es lo que hace gran diferencial, una gran diferencia. Y ahora, volviendo a lo que es volviendo a lo que son las diapositivas, que ahí las tenéis, ¿no? Es decir, aquí tenemos que, ya por ir terminando, ¿no? Ver esa reflexión de las 5 reglas para poder llegar a adoptar la IA sin romper nada dentro de tu empresa, ¿no? Los modelos asistidos, digamos, de manera automática no van a funcionar. Vamos a tener que trabajar desde la asistencia, ¿no? BIS 100% automatizados, porque la inteligencia artificial debe aprender de la interacción con el usuario, ¿no? Recordar el ejemplo, ¿no? de la ñ, ¿no? Pues ¿no? El sistema va a estar funcionando, pero si nosotros lo dejamos en piloto automático, no va a pasar, ¿no? En el momento que nosotros ya con esa interacción con la persona que le va a dar nuevas reglas, nuevas pautas, pues va a ir funcionando, ¿no? Si la dejamos sola desde el principio y sin supervisión, pues va a seguir cometiendo errores que nadie va a corregir, que los vamos a ir acumulando y lo vamos a tener, ¿no? Y en esa misma línea es lo que hablamos del human in the loop, ¿no? Es decir, siempre que haya una parte supervisando. Si nosotros tenemos que emitir una factura y que nos la archive en nuestro fichero y que nos la guarde, la queremos enviar también por email, pues que en lugar de que no la envíe por email, que nos la deje en borrador, ¿no? Con un email redactado, el archivo adjunto en borrador y que ya la supervisión humana lo pueda revisar, ¿no? Y no delegamos ese pensamiento crítico porque lo mismo estamos mandando alguna barbaridad o algún error, ¿no? Como digo, quinta regla, empezar por algo pequeño, validar un proceso simple antes de escalar la complejidad. Porque si vamos creando, normalmente cuando he estado haciendo esos cuatro agentes, yo según creaba uno, me iba a la otra parte de lo que era el chat y iba escribiendo y iba viendo que funcionaba. Bien, ok, aprobado. Me voy a crear el otro agente. Ok, funciona, adelante. Y esas pequeñas pautas son lo que vamos a ir mandando, ¿no? Digo, van a ir marcando también que luego no creemos un gigante, ¿no? que esté roto. Cuarto, la ética, ¿no? Al final tenemos que potenciar todas esas capacidades, tanto las nuestras como CEOs como de trabajadores, y la formación continua, que es muy, muy importante. Y como punto así de arranque, también estas diapositivas ya se las he pasado a Mariluz ahora antes de entrar, así que las vais a disponer lo antes posible cuando queráis verlas, ¿no? Y aquí podéis llegar luego a ver esto, ¿no? Es decir, hacer este pequeño plan de arranque, preguntaros, ¿no? Hacer una lista realmente de esas 3 tareas que se repiten cada semana, medir cuánto tiempo le dedicáis a cada una de ellas.
Y cuando digo medir, es decir, incluso hasta cronometrarlo, ¿eh? Porque se nos va el tiempo de una manera que no nos damos ni cuenta. Porque todos creemos que tardamos mucho, muy poquito en hacer alguna cosa, pero realmente luego vamos tardando más y así podemos realmente identificar y poder medir, ¿ok? Identificamos esas tareas que pueden ser ya el punto, ¿no? De la tarea que más realmente nos está frustrando y por la cual podemos empezar a partir, ¿vale? Luego la parte de documentarla, ¿no? Elegir esa tarea, ya la que más os ha frustrado, la que habéis identificado, venga, ok, vamos a empezar por esta, a lo mejor no puede ser la más potente o la que más dolor os surja, ¿no? Porque estamos empezando, quizás puede ser una que sea un poquito más sencillita. Y ya una vez que tenéis esa, ya que tenéis esos datos accesibles, ¿no? Pues escribís ese proceso paso a paso. Que la arranca, que la va a hacer producir, ¿no? Que produce, que clasifica, ¿no? Si vamos a necesitar ya algo más complejo con incorporar modelos de inteligencia artificial, cuál sería, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego en la tercera semana, darle a explorar, ¿no? Investigar qué soluciones existen y aquí también tenerlo en cuenta, ¿no? Es decir, hay muchas herramientas que pueden ser sencillas, valorar todas las opciones porque os pueden realmente os pueden ahorrar bastante, bastante tiempo. Y no sé si tenéis alguna pregunta, porque estoy aquí ahora mismo para responder cualquier cosita que podáis ir diciendo. Si tenéis alguna pregunta sobre la herramienta esta que hemos estado usando, cómo hemos estado visualizando, si queréis poner algún ejemplo concreto de vuestra empresa, ahora mismo es el momento, ¿ok? Y nada, hacer ese repensar, ¿no? Porque muchas veces no nos damos cuenta de ese coste de inagnición que comentábamos también la semana pasada, porque como va sobre nuestras espaldas, ¿no? Va en base a nuestro tiempo, nuestras horas, no nos damos cuenta lo que valemos, ¿no? Lo que vale nuestra hora y lo que estamos perdiendo, porque tenemos esas oportunidades. Así que nada, empezar a entender esos problemas, donde poder usarlo y luego ya vemos las herramientas, ¿no? Y nada, muchas gracias. Ahí ya sabéis, las oportunidades hoy pues están ahí y hay que aprovecharlas. Pues muchas gracias. Vamos a ver si hay alguna pregunta en el chat. Ujú. Parece que no. Si queréis o queréis intervenir, podéis abrir el micrófono, Claro, si por alguno está supuesto. interesado. Pues parece que no escribe la gente. Ha quedado todo muy claro. Vale, pues ya está, eso está perfecto. Isabel, Igual las diapositivas ahí quedan como correcto. referencia. Ujú. Nosotros, como siempre, os enviaremos a lo largo de esta tarde o mañana por la mañana un correo con la grabación, donde se va a colgar, y con la presentación de Isabel. Y sin más, pues agradecerte una vez más, Isabel, tu clase magistral y Perfecto. nada, emplazaros a todos hasta la próxima jornada, que ya os iremos informando bien por correo electrónico o por nuestras redes y la página web de cuándo será, ¿de acuerdo? Pues Vale. muchísimas gracias a todos. Isabel, muchas gracias. A ti, Antonio, muchas gracias. Hasta luego. Abrazos. Adiós.